porque la nuclear, quieras o no, entre ellos sabían perfectamente que tenía un elemento disuasorio. Y esto tiene ese componente de autonomía que no tenía una bomba de hidrógeno o nuclear. ¿Cómo se hace? La trazabilidad, la auditabilidad, la transparencia algorítmica. ¿Pero qué transparencia algorítmica si la mayoría de los machine learning son de caja negra? En el contexto bélico no están reguladas en el reglamento, están absolutamente desreguladas, ¿no? Y el hecho fue que crearon una IA open source que supuso la mayor impacto bursátil de la historia de la humanidad con una caída histórica de Nvidia, ¿no? Básicamente. Muy buenas a todos. Hoy los apasionados de la inteligencia artificial del canal están de suerte. Tenemos a Pablo Sáez Hurtado y es todo un privilegio para mi canal contar con él. Escritor, doctorando en Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado en la Universidad de Valladolid, abogado, asesor jurídico multidisciplinar, consultor Legal Tech y responsable académico en The Legal School. Como digo, todo un privilegio para el canal. Pablo, bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias también por hacerme a mí el invitado especial del inicio de tu gran y seguro que muy exitosa tirada de podcast que vas a hacer en tu maravilloso y premiado canal, en el que de nuevo también yo como usuario que lo ve y lo disfruta, te agradezco como todos los otros miembros de tu extensa comunidad que logres esta hazaña, ¿no? De divulgar todo el tema de la privacidad, que es muy importante la mentalidad de privacidad en esta era tecnológica totalmente delirante en la que estamos insertos, Ujú. para el usuario del común, ¿no? Entonces tu hazaña es extraordinaria, es totalmente meritoria. Yo te agradezco vehementemente que me hayas invitado aquí, que me hayas dado este espacio y por supuesto que lo haya hecho con ese carácter, bueno, primigenio de tu gran y seguro que vuelvo a insistir, muy exitosa tirada de próximos eminentes ponentes. Pues Muchas sí, gracias. la verdad que aquí en el canal que estoy muy interesado en traer figuras relevantes, como es tu caso, y si queréis a todos los seguidores tener un concepto amplio sobre lo que es la regulación en inteligencia artificial y cómo se está moviendo no solamente Europa, sino otros países en dicha regulación, tenéis que seguir a Pablo. Ya os dejaré también sus perfiles de redes sociales en la descripción del vídeo para que podáis seguirle y aprender mucho como hago yo. También hay un canal de WhatsApp que es una maravilla, que tienen varios profesionales donde estamos al día de todas estas tendencias que os sugiero totalmente. Pues empiezo fuerte. La verdad que a mí uno de los temas que más me interesa últimamente de inteligencia artificial es la singularidad tecnológica. Es un concepto que es muy interesante, es cuando la inteligencia artificial supere la capacidad humana. Algunos estudios decían que podía llegar en 2060, pero recientes investigaciones apuntan a que puede ser bastante más próximo en el tiempo. ¿Cómo deberían adaptarse esos marcos legales actuales, Pablo? ¿Qué opinas? ¿Crees que estamos preparados para este reto tan importante en la historia de la humanidad? Excelente pregunta de iniciación. Yo creo que en absoluto estamos preparados. Y claro, ahí eso conecta con la cuestión de cuál es la política legislativa que se tiene que seguir. ¿Por qué no estamos preparados? Pues porque efectivamente el ciudadano común está absolutamente ajeno a estas cuestiones. Ni siquiera yo creo que si se lo preguntamos a tres o cuatro ciudadanos de la calle de una manera espontánea en un día cualquiera, van a saber qué es a lo que estamos refiriéndonos. Pero efectivamente habría que hacer una labor prácticamente inédita, histórica, sin precedentes de alfabetización masiva, porque sí, efectivamente estamos hablando de una posibilidad fáctica que habrá que ver cómo se traza a nivel científico y energético, sin indagar en las implicaciones éticas y jurídicas que serán infinitas. Entonces, bueno, estamos ante un desafío totalmente sin precedentes en todas las dimensiones pensables y, por supuesto, también la jurídica. Lo cual nos lleva a preguntarnos efectivamente la política legislativa a seguir. Pues no puede ser otra que la de la flexibilidad, porque evidentemente no nos podemos adelantar a ello y tampoco podemos actuar como respuesta, básicamente, porque si lo hacemos ya llegaremos a un nivel en lo cual será totalmente ingobernable, ¿no? Por eso hacen tanto énfasis en que en este lenguaje, este argot jurídico de la regulación de la inteligencia artificial a nivel internacional siempre se habla de iGovernance, ¿no? Porque realmente lo que hay que hacer esto es gobernarlo, ¿no? Entonces no es ni peccata minuta ni baladí que se ha utilizado esa terminología. Entonces, con una sorprendente flexibilidad y con una colaboración multidisciplinar total, extrema, vuelvo a insistir, inédita, entre técnicos y juristas. De todos modos, es una cuestión totalmente
especulativa, porque en el caso de que apareciese realmente la singularidad, daría igual en qué contexto apareciese, si en el contexto de la República Popular China o de Estados Unidos, o por ejemplo en Europa, desde luego no va a aparecer, pero en un agente que no tuviéramos situado en el radar que pudiera desarrollarlo, como por ejemplo Israel o por ejemplo alguna teocracia, etcétera. Bueno, pues, o Rusia incluso. Realmente daría igual qué política legislativa siguiera el país, porque estamos hablando de una circunstancia en la cual el software dispone, aparte de su gran capacidad cognitiva de información en bruto, de una cierta autonomía. Sin embargo, ya no aquí es una está cuestión uno de los grandes réplica debates, de la que es inteligencia si humana, puede existir que una ya desde luego ética ya autónoma en buena medida genuina, sorpasa desligada del y argot y supera de los y conceptos de una jurídicos. manera sobredimensionada la propia del ser humano, ¿no? Que es bastante limitada respecto a la capacidad de mm, reservorio de conocimiento que pueda tener el cerebro humano frente a esas redes neuronales replicativas que tiene la inteligencia artificial, especialmente la generativa, con el machine learning, etcétera. Entonces, realmente daría igual qué política legislativa seguir, porque desde luego tendríamos un problema de gobernabilidad precisamente total y extremo. Estamos hablando de que el software se pueda auto-reescribir y por lo tanto tenga plena autonomía y discrecionalidad. Y entonces, bueno, pues a lo mejor jugaría la historia a darnos nuestra lección donde ahora nosotros, tal como hemos tratado a los animales, pues el software nos trataría a nosotros y entonces ya quedaríamos a la benevolencia o no de una realidad que no mide sus métricas de funcionamiento por la empatía o la solidaridad o el amor o el odio o la ira, sino por la eficiencia, la Efectivamente. productividad y cuestiones gélidas, objetivas y totalmente asépticas. Y por lo tanto habría muchos colectivos que se verían, por no decir todos, totalmente afectados por ese dominio donde se crea un universo a- bajo la métrica de la singularidad, ¿no? Entonces daría realmente igual, pero desde luego si yo tuviera que lanzar eh, digamos, unas métricas, unos indicadores, desde luego diría flexibilidad y colaboración jurídico-técnica totalmente sin precedentes, ¿no? Pero en fin, es un Hay, debate fascinante Es muy y en interesante. Yo he pensado mucho también en ese tema, porque realmente si los valores que nos hacen humanos o nuestros estándares no son los compartidos por esta inteligencia artificial y esa eficiencia, esa optimización de recursos va por una línea diferente a lo que nosotros consideramos importante o lo que nos hace humanos, podemos entrar en un serio conflicto y muy peligroso. Por desgracia, el cine no nos ha traído ninguna buena expectativa con respecto a la singularidad. Siempre han sido películas y experiencias pues bastante negativas para el ser humano en ese punto, pero también lo estamos esperando con cierta, pues, con cierta ilusión porque puede, si se gobierna, como bien comenta, se gobierna bien, puede ser un cambio de paradigma para el ser humano tremendo, ¿no? Puede ser una era maravillosa o una era muy complicada, podemos estar en ese punto. Y precisamente hablando de valores y de valores humanos, que no se puede hablar de inteligencia artificial sin nombrar esos conceptos como la ética, ¿no? ¿Qué estándares éticos internacionales opinas que deberían regular el uso de la inteligencia artificial en cuestiones tan delicadas como la vigilancia masiva o la guerra autónoma, que son dos puntos que creo que pueden marcar los próximos años en inteligencia artificial? Pues otra pregunta fascinante, extraordinaria, que se puede dilatar durante horas, pero realmente trascendental y totalmente prioritaria. A ver, estándares éticos que se pudiesen, bueno, extrapolar a todas las distintas cosmovisiones que hay en la Tierra. Desde luego, la primera sí que yo podría situar sería sin duda las leyes de la robótica de Asimov. Esa sería además es una que está respetada por técnicos y humanistas, porque además tenía las dos vertientes del gran Asimov, la científica y la literaria. Fascinante toda su obra, la recomiendo encarecidísimamente. Por un lado, la cuestión es que habría que preguntarse su suficiencia y habría que preguntarse su corporeidad. ¿Por qué? Porque las leyes de la robótica de Asimov, que yo las he estudiado en el marco de mi tesis doctoral, me parecen muy vinculadas e incardinadas al hardware. Y sin embargo, el software ya es otra realidad. Cuando hablo de singularidad, yo lo veo más bien como ese código totalmente intrazable y totalmente que no se puede mitigar porque se reescribe y aparece, pues imagínate, que se infiltra en los servicios de inteligencia y empieza
a citar cualquier tipo de dato totalmente sensible, que luego otros, por supuesto, aprovecharían para su beneficio y para sus objetivos programáticos, ¿no? Pero esa sería una posibilidad. Otra posibilidad sería los principios éticos de una inteligencia artificial segura y fiable que creó la Comisión Europea en el año 2019, luego mutó al libro blanco y finalmente acabó en este hilo conductor hasta el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial en la propuesta de la Comisión del Parlamento del 2021, ¿no? De abril. Sin embargo, aquí está uno de los grandes debates, que es si puede existir una ética autónoma, genuina, desligada del argot y de los conceptos jurídicos. Aquí tenemos una problemática porque si nosotros presumimos que estos principios éticos de una IA segura y confiable en 2019, o las leyes de la robótica de Asimov, o por ejemplo esos principios de digamos, soft law que se autodotó, curiosamente, y entre risas, entre ellos sus pronunciadores fue Elon Musk, ¿no? De los principios de Asilomar. Bueno, habría que preguntarse si no podría existir un marco en sí mismo ético, propiamente dicho, de filósofos y de humanistas y de sociólogos y de antropólogos y de psicólogos y también de técnicos, por supuesto que sí. El propio Oppenheimer o, por ejemplo, Geoffrey Hinton, los dos eran científicos, un físico cuántico y un informático, que sin embargo, por la propia realidad que han construido y las implicaciones en la condición humana que puede llegar a tener, pues están haciendo totalmente, bueno, en caso Oppenheimer hizo preguntas totalmente de carácter filosófico. Entonces, desde luego, el estándar más internacionalizable de una ética a construir, porque insisto que no existe, porque todo ha quedado bajo el paraguas jurídico y bajo una asimilación conceptual de que la ética artificial es una preley, el soft law, básicamente, yo creo que el más exportable y el más irreprochable y extraordinario que podría existir es un imperativo categórico reformular nuestra era, porque además es el que más objetividad, universalidad y implicación proactiva de los sujetos activos y pasivos de este tipo de herramientas o ese software hiperavanzado eh, exigiría, ¿no? Entonces yo creo que una reformulación del imperativo categórico, entendido como ese principio de chispa divina, como decía Beethoven en su novena al final, pues perfectamente sería vinculable. Otra cosa es que China y Estados Unidos, en esta contrarreloj delirante y totalmente irresponsable en la que se encuentran inmersos, tal como, insisto, replica el caso de Oppenheimer antes del proyecto Manhattan con los nazis y después con los soviéticos, estén inmersos, ¿no? Y si aceptarían apelar a Kant para frenar esta lucha de egos que puede tener una dimensión mucho más peligrosa que la nuclear, porque la nuclear, quieras o no, entre ellos sabían perfectamente que tenía un elemento disuasorio y esto tiene ese componente de autonomía que no tenía una bomba de hidrógeno o nuclear. Ahí Estándares lo internacionales. has dado, Pablo, en un tema fascinante y es esa carrera, el desafío totalmente extraterritorial de aplicación de normas entre China, Estados Unidos, Europa. Por desgracia hay un debate, y yo digo por desgracia porque lo escucho mucho últimamente, ese debate de regulación o innovación Buah, como si fueran incompatibles o como si no hubiera, a la hora de innovar, no tuviésemos estándares como las seguridades del diseño y tuviésemos claro que ya hay que incorporar ciertas medidas por defecto cuando se está ideando una herramienta, ¿no?, de inteligencia artificial. Y en ese debate, China, Estados Unidos, Europa, ¿es compatible esta regulación y esta innovación? el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que podemos reconocer todos, pese a sus claroscuros y sus márgenes de mejora y sus, bueno, en fin, muchas cuestiones bastante problemáticas que se le podrían cuestionar, y también los trambatonjos que tiene, porque tiene muchos, tiene una vocatio universalis. Una cosa es de jure lo que nosotros queramos, los juristas, eh, éticamente comprometidos europeos, y otra cosa es lo que de facto ocurra, ¿no? Entonces, efectivamente así es decir, desde el pistoletazo de salida de la administración Trump, el día siguiente, creo recordar, de él asumir su presidencia, se inició el proyecto Stargate, que era una manifestación expresa y notoria y fehaciente de algo que ya se estaba deduciendo, ¿no? Y se estaba vaticinando.
Y luego efectivamente respondió China, porque China siempre responde con la clandestinidad, es decir, ellos no son tan ostentosos como los norteamericanos y además eso yo creo que hace un flaco favor a Estados Unidos, porque en el momento en el que ellos hacen gala de su superioridad tecnológica, industrial, de repente China responde porque descubren cuál es su nueva bueno, estrategia, responden con hechos, ¿no? Y el hecho fue que crearon una IA open source que supuso la mayor impacto bursátil de la historia de la humanidad con una caída histórica de Nvidia, ¿no? Básicamente porque Totalmente. la legislación de Biden no fue suficiente. Entonces, yo creo que independientemente de que tenga o no pisos el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, porque lo exige siempre que afecta a una persona afectada a la Unión, aunque esté fuera del territorio comunitario, no era comunitario, bueno, es una mera declaración de intenciones y un brindis al sol porque no tenemos un mecanismo de exigibilidad. Quizás protección de datos, como de lo que tú eres experto y muy reconocido, pues sí tuviera ese elemento de Brussels Effect, ¿no? Del efecto Bruselas que dijo Andrew Berford. ¿Por qué? Pues porque efectivamente no estamos hablando de lo mismo. No es lo mismo la legislación de privacidad que, aunque sí que era base para el tema de los datos de entrenamiento, de los grandes modelos Transformer, LLMs, bueno, pues no es lo mismo, no tiene lo mismo. Estamos hablando de un conflicto geopolítico que reverbera en lo jurídico. Entonces, yo creo, francamente, que por muchos de esos visos que existan, no se van a cumplir, ¿no? Sí, sobre todo en esa carrera, que como bien dices, es una carrera de egos. Me ha encantado esa apreciación porque Así. fundamentalmente estamos en eso. Estamos en quién saca una herramienta más novedosa, con más funcionalidades en menos tiempo y que rompa, ¿no?, el estándar o el modelo. Y en esa carrera que estamos, el papel de la regulación, ¿qué puede jugar el papel Ah, sí, europeo? hombre, claro, el gran debate, ¿no? Mira, este tema se ha convertido en el nuevo conversación de ascensor o de domingo de sobremesa de cuñados. Totalmente. Bueno, primer punto de partida. El Reglamento Europeo de Inteligencia tiene mecanismos de equilibrio, de pesos y contrapesos, como decía Jefferson en el contexto constitucional. ¿Por qué? Porque tiene también el sandbox regulatorio, tiene las grandes fábricas de IA que permiten a pequeños usuarios participar en esos super hardwares de manera de streaming. Otra cosa es si luego lo que se desarrolla en esos contextos, tanto en el sandbox como el otro, de quién sería la propiedad intelectual, todo el tema del secreto industrial, bueno, eso habría que observarlo, ¿no? De manera casuística, ¿no? Ya aterrizó su supuesto de hecho, pero tiene mecanismos de flexibilización con las pymes, aspectos sancionadores, de enforcement, tiene mecanismos bueno, pues de garantización de subvenciones, tiene mecanismos de facilitación del compliance a través de una serie de guías, etcétera. O sea, tiene mecanismos de equilibrio, pero lo que desde luego es innegable es que Europa tiene un problema muy serio de innovación. Habría que hacer un análisis mucho más sesudo y mucho más profundo y más holístico y transversal a ver si la cuestión regulatoria afecta o no. Evidentemente es un factor a tener en cuenta, pero yo creo que hay otros puntos de partida previos, otros suelos nutricionales que han acabado provocando una cristalización, quizás o no con la regulación, de este problema serio que tenemos en Europa de la innovación, como tenemos con el tema del envejecimiento, como tenemos con un éxodo de éxito y de personas exitosas total, como tenemos, pero hay otros factores y yo creo que es una cuestión más de mindset que una cuestión de si hay regulación o no, ¿no? Es evidente que es más fácil emprender en Estados Unidos. Es evidente que en China también te da el gobierno muchísimas facilidades porque hacen dumping para poder emprender, pero luego lo que hay entre bastidores es un control total y absoluto de un régimen totalitario plenamente tecnologizado, sin ningún tipo de atisbo de privacidad que controla toda la innovación empresarial. Entonces, yo no creo que efectivamente el debate se quede en esta cuestión bicéfala, ¿no? Entre regulación versus innovación y punto. No, eso es una mirada totalmente superficial, totalmente espuria y totalmente insuficiente y frívola. Entonces lo que hace falta es profundizar. Estoy muy de acuerdo porque además se está utilizando un poco de paraguas o de escudo a, bueno, Europa solo regula y no está invirtiendo, no está innovando. Y es verdad que fundamentalmente yo creo que, como bien apunta, hace falta pues más factores, ¿no? Hace falta inversión, hace falta apostar por talento europeo y hace falta también pues apostar por empresas que en Europa puedan generar buenas herramientas. La regulación, sobre todo, yo al menos lo veo, me recuerda mucho lo que pasó con el Reglamento General de Protección de Datos. Hubo también un debate en esa época
sobre si nos íbamos a quedar atrás o no en el tratamiento de datos personales. Fundamentalmente lo que se buscaba era proteger derechos fundamentales y derechos y libertades de los usuarios. Pero se puede, yo, o por lo menos en mi punto de vista, se puede innovar teniendo en cuenta pues unos aspectos regulatorios básicos y de protección al usuario final, que es un poco de lo que debería de ir la cosa, ¿no? Y con respecto al reglamento de inteligencia artificial, que me consta que eres un experto en la materia y que escribes mucho sobre el tema y muy interesante, ¿qué le ves? ¿Tiene alguna carencia destacable? Sí, de hecho, hay uno de los grandes, por cierto, lo que quería decir con esto es que lo que acabas de decir, querido Daniel, es un cliché, es un lugar común, y además hay una cuestión también inédita que a mí me gusta en mis elucubraciones destacar, que es que la IA generativa tiene un componente de sentido de propiedad, es decir, las personas han visto que efectivamente generan un impacto total en su vida a efectos de maximización de la productividad, ahorro de tiempo, capacidad de hacer cuestiones que, bueno, pues sin esos conocimientos de Python o de programación, de picar código, no pues, se podía tener, ¿no? Y entonces hay un elemento de propiedad y, por ejemplo, yo creo que afecta mucho ese sentimiento de propiedad que también ha provocado con una campaña de marketing inédita Silicon Valley de las personas y, claro, se sienten como atacadas cuando se les pone, cuando se ven que, ya ves tú, poniendo un VPN, un release en el Opera se tarda literalmente 3 segundos. Ujú. Bueno, pero pues que tengan que darle a ese botón para poder acceder a la última al último update que se haya metido en un LLM, ¿no? Entonces yo creo que ahí afecta mucho esa cuestión, que conecta además con lo que ahora vamos a abordar, ¿no? Bueno, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, uno de otros grandes clichés que existen en torno a él, es que es un reglamento del humanismo tecnológico. Y a mí me gusta mucho, porque los filósofos del derecho nos gusta mucho pensar y tocar las narices, de una manera, bueno, pues como lo haría Sócrates, etcétera. Bueno, pues tiene componentes de humanismo tecnológico, pero yo no diría que está embebido en humanismo tecnológico en sí. Yo diría que es una norma de seguridad de productos, una norma del mercado útil por y para el mercado, que tiene unos límites estructurales, unos muros irrebasables de humanismo tecnológico. No es lo mismo. El reglamento europeo, el reglamento general de protección de datos sí que tenía visos verdaderos de humanismo tecnológico estricto sensu, porque lo que buscaba era proteger la privacidad de los usuarios. En última instancia, no tenía ningún tipo de elemento complementario. Sin embargo, el reglamento europeo de inteligencia artificial tiene manifestaciones que son propias de la protección del Estado de Derecho, el bienestar, el medio ambiente, la democracia, son lo que se recoge en el anexo 3 y 1 con respecto al alto riesgo, ¿no? En remisión de los artículos 6 y siguientes. Pero también tiene componentes realmente contradictorios respecto a su presunta postura de humanismo tecnológico. Cito alguno, ¿no? De modo de ejemplificativo para la audiencia. Primera cuestión, si uno indaga en ello, se da cuenta de que hay unas contradicciones flagrantes y persistentes y reiteradas entre los considerandos y la parte dispositiva. Sospechoso, es sorprendente. Segunda instancia, toda la cuestión de la utilización de herramientas de inteligencia artificial, sean generativas o no, sean luego embebidas en un hardware o no, en el contexto bélico no están reguladas en el reglamento, están absolutamente desreguladas, exentas. Curiosamente, hubo entre muchos vítores y festejos un pronunciamiento, que fue el primer tratado internacional en materia de inteligencia artificial que se aprobó en septiembre por el Consejo también, paralelamente, y en este tampoco se recoge nada respecto a la cuestión armamentística. Y es curioso porque ese es un reglamento de la utilización y de la gobernanza de la IA en el contexto de los Estados de Derecho y las democracias, ¿no? Que por cierto fue un fracaso estrepitoso en la iSummit de París. Bueno, bueno, esto es una cuestión problemática respecto a si sostenemos que es un animal tecnológico. Otra de las cuestiones sorprendentes es lo mal regulado que está la cuestión de la responsabilidad de los usuarios en el lenguaje de protección de datos y personas afectadas de la Unión o responsables del despliegue en contextos personales en el contexto del reglamento. ¿Por qué? Por lo siguiente. O sea, en primera instancia, la IA generativa, y ahí está el problema de las sordas mediáticas, legas en esta cuestión. Cuando dicen el tema de la afectación y la innovación, oiga, no, es que la IA generativa es la que menos regulada está del reglamento, porque decidió la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión con más
o con menor o mejor, más o menos buen criterio, por ese elemento de dinamismo absoluto que tiene el objeto material que se regula, que es la IA generativa. Bueno, pues se decidió que se hiciera a través de un código de buenas prácticas en su estructura más general, ¿no? Porque luego está el riesgo sistémico. Y sin embargo, la contradicción es que nosotros ahora tenemos una situación totalmente sin precedentes donde cada cual con una suscripción o sin pagarla siquiera, totalmente irrisoria, tiene acceso a una herramienta de un poder cognitivo en el sentido de información bruta inédita, ¿eh? Y lo tiene cualquier persona, además casi sin ningún posible trazabilidad con el tema de la VPN, con el tema de, bueno, pues que ni siquiera hace falta ahora loguearse para poderlas utilizar. Y sin embargo, cuando estamos hablando de estas personas afectadas de la Unión, el reglamento no les es aplicable cuando ellas aleguen. O sea, la inseguridad jurídica es extrema y total. Cuando ellas aleguen que están haciendo actividades personales de carácter no profesional. Es decir, oiga, usted sabe que hay un montón de personas que hacen actividades, pero no se declaran autónomas. Por lo tanto, no serían un sujeto obligado de los recogidos en el reglamento. Y sin embargo, va a depender, o sea, ¿cómo va a ser el fiscalizador? Va a decir, oiga, usted a las 3 a las 15 horas cuando usaba esta herramienta ya generativa, que encima ni siquiera está debidamente y reforzadamente regulada en el reglamento, ¿estaba usted como persona responsable del despliegue no vinculante porque era persona con carácter personal no profesional? ¿O sí estaba? Porque claro, no estaba. Ah, entonces usted queda exento. Pero a las 5 de la tarde sí. O sea, esto es de una inseguridad jurídica extrema. También es una cuestión de recursos. ¿Cómo se va a fiscalizar la de los particulares? Pero mucho ojo, ¿eh? Porque todo esto queda a la buena voluntad de las personas. Y en las personas hay personas que se dedican a saquear, violar y degollar a otras y otras que ayudan a las personas a, pues, a mejorar y a vivir en armonía con los demás en una paz social propia de un Estado de Derecho europeo, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto de dejarlo todo al arbitrio de la ética de las personas, ¿no? Y luego, entonces a eso es nefasto también la cuestión del Bélica, está muy mal regulada la cuestión del open source. Open source sí, open source no, open source cuando va a mercado sí, open source cuando no va a mercado no, ¿cómo se traza eso? Open source cuando va destinado a un alto riesgo del anexo 3 o anexo uno sí, cuando no, no, o sea, es nefasto también esa inseguridad jurídica es total. La IA generativa, insisto, no está bien regulada, por el Código de Buenas Prácticas se regula, pero cuando es riesgo sistémico por los umbrales de flops, sí está regulada como riesgo sistémico y tiene una equivalencia en compliance propia del alto riesgo y otras sin fin de problemáticas que tiene el reglamento. Afectos de propiedad intelectual no delimita nada más allá de un genérico que se intentará salvaguardar la propiedad intelectual, un compromiso que queda al arbitrio del operador económico, de que tenga que asemejarse al respeto de los marcos de propiedad intelectual, es decir, tiene unos márgenes de mejora extremos. Y encima nos hemos creado un escenario totalmente desnudo a nivel normativo, a nivel extraterritorial, a nivel de exportabilidad internacional, y entonces es lo que tenemos, el reglamento DAL, la directiva de responsabilidad civil stricto sensu cayó poco después del Summit de París, prácticamente Lo creo que fue el recuerdo, lo miércoles, recuerdo. incluyó, y nos ha quedado este marco normativo, es decir, de la gran corona con esmeralda, zafiro y rubí, nos ha quedado la esmeralda y el platino tiene también elementos de cobre. En fin, ojo, ¿no? Y de bronce, ¿no? Entonces, tiene muchos márgenes de mejora, pero es lo que existe. Bueno, a nivel ético es también nefasta, ¿eh? No, los considerandos recoge alguna cuestión ética, pero el famosísimo artículo 4 bis que recogía la exigibilidad de los principios éticos también cayó, ¿no? Y un sinfín de cosas. La responsabilidad objetiva solamente en el alto riesgo, cuando resulta que la IA generativa no es de alto riesgo y debería ser también responsabilidad objetiva, una serie de obligaciones, una carga obligacional a las pymes y a startups que ni siquiera los propios técnicos saben cómo se hace, la trazabilidad, la auditabilidad, la transparencia algorítmica. ¿Pero qué transparencia algorítmica si la mayoría de los machine learning son de caja negra? Son, o No sea, se en plan, puede entender ¿cómo totalmente. se, ¿cómo se exige la trazabilidad, la transparencia algorítmica y la auditabilidad de una plan? Pues por favor, o sea, me explico. Entonces, tiene muchos márgenes de mejora, pero es lo que hay. Y claro, en esta desnudez generalizada, pues es lo más exportable que tenemos, ¿no? Muchos, muchos más. Y en ese contexto y precisamente con esas carencias que tiene la regulación, hay un tema que yo creo que le preocupará también a muchas personas que la están utilizando en su día a día.
cuando se están generando imágenes u obras directamente por inteligencia artificial sin ningún tipo de intervención humana, pues, salvo un prompt inicial, ¿quién debería ser el titular de esos derechos de autor en esas obras? ¿Qué opinas sobre eso? Pues eso es un debate fascinante que además se me consulta bastante, ¿no? El tema de si yo puedo hacer como propio el output. Pues ya digo que no, ahora mismo un output sintético, sin ningún tipo de elemento de intervención humana manifiesta, notoria y demostrable, no es en absoluto susceptible de poderse titularizar a un sujeto particular. Además, está por ver si realmente la IA generativa vulnera la propiedad intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque estos grandes empresas, estas grandes big techs, aunque en realidad OpenAI en su momento era una startup y se basó en el famoso paper todo lo que necesitas es atención de Google, ¿no? Con la Machine Learning, Deep Learning, que ahí estuvo Hinton, estuvo también Hassabis, ¿no? Bueno, pues habría que ver si realmente vulnera la propiedad intelectual. Lo que está claro es que se aprovecharon de un fraude de ley de las exclusiones por minería de la famosa Directiva Europea del 2019, que volvió a ser la norma estandarizable internacional por su calidad y su vocatio universalis. Pero claro, démonos cuenta de una cosa, cuando yo inserto el prompt y hace ese proceso entre bastidores, como me gusta decirlo, de Machine Learning en ese black box y me da a mí un output resultante, nosotros no podemos saber si lo que ha hecho ha sido meramente referencias. Lo que hace generalmente los algoritmos es despixelizar toda esta información sin almacenarla y por lo tanto no habría derecho de explotación. Y entonces te hace un output sorprendentemente convincente y fidedigno, pero no relativamente próximo a aquello que se ha inspirado. Entonces, la única vía que yo veo que se podría titularizar en estos contextos sería exclusivamente la cadena de prompts, pero no por ser un prom en un contexto de una IA generativa, sino porque es un escrito. Y entonces esa cadena de 100 prompts sí que sería susceptible de demostrarse. El estado de la técnica, el carácter inédito, la combinación, el elemento humano, no residual, total y manifiesto y notorio extensible, insisto, pues sí que se podría ser susceptible de ser titularizable. Otra cosa es el output. El output, francamente, ahora mismo dudo mucho que algún se pueda patentar o se pueda, etcétera, ¿no? De hecho, ahora mismo el tema de la innovación, a mí es otra cosa que se me consulta mucho, es reducidísima. Prácticamente todo el mundo lo que está haciendo es utilizar un modelo de IA de uso general, como dice el reglamento, o un modelo de IA generativo de terceros, operando con una funcionalidad y una estética distinta, pero que, bueno, no funcionalidad estética distinta, pero la funcionalidad es la misma. ¿Por qué? Porque lo que hay entre bastidores en las vísceras técnicas es meramente la vía API o la RAG. Punto. O sea, realmente no Claro. hay nada de innovación y por lo tanto, cuando uno va a intentar patentar o escribir eso, casi se ríen de él. O sea, aparte que no es, hay que pagar una suma, es decir, esto no es, venga, lo voy a inscribir, ¿no? Que aparecen en estas conversaciones pues eso, de podcast de YouTube, totalmente abstractas y descontextualizadas de cómo funciona la cosa en la praxis real y por lo tanto que inspiran a chavales a hacer este tipo de cosas, pero en fin, que ese Mm, tipo de consultas las veo yo a diario. Entonces, no totalmente. es fácil inscribir un output en sí mismo no es susceptible de titularizar, pero la cadena de prompts en el sentido literario sí. Eso sí. Pues Ese eso es sí. muy interesante. Yo creo que hay muchas personas que lo deben de estudiar bien porque cada día tenemos más canciones, imágenes circulando por redes y esto va a suponer un problema y creo que además en poco tiempo. Como nos queda precisamente poquito tiempo para terminar, que ya digo, vamos a tener una segunda edición de este Tercera, a mí me podcast resulta un porque, tema porque fascinante y Pablo, importante. Pablo da para varios programas porque es un pozo de sabiduría en la materia. Hay un tema que me Sí, parece fundamental y trascendental, y es que sí. muchas de las personas que nos están viendo están estudiando en institutos, en universidades, y la universidad está en un momento crucial, está en un momento de adaptación o evolución, o posiblemente tenga un grave problema en los estudiantes que se le está asegurando, queriendo una empleabilidad, pero no se les está preparando quizá convenientemente para el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué va a ocurrir con las universidades y los estudiantes en esta era? Bueno, ese es un tema fascinante, qué lástima que nos queden 4 minutos, pero voy a intentarlo resumir de manera lo más intencionada posible, ¿no? A ver, la universidad pública
y, por supuesto también va de suyo, porque para eso se paga la universidad privada, tiene que garantizar la empleabilidad. No tiene sentido, además se ve amenazado el propio modelo y su significado existencial por una FP que cada vez garantiza más la empleabilidad. ¿Qué pasa? Muy sencillo. Hay una resistencia explícita, directa, manifiesta, circunstancial, indirecta, total en el mundo académico, por lo menos que yo conozco, a la IA generativa. Es una resistencia que en muy buena medida depende de lo siguiente. Es decir, yo he sostenido en un paper una cosa fascinante que yo creo que es así, que es que la IA generativa rompe dos cosas. El primero es el sentimiento de suficiencia por el conocimiento bruto, porque ya ser erudito no es suficiente. Hace falta una renovación en todo el sistema de skills, el sistema educativo. La segunda es que en cierta medida la IA generativa rompe un principio que ya existía desde la Ilustración y que está medido en el modus vivendi y en la idiosincrasia europea, que era que el conocimiento era un posible ascensor social. Es decir, había una posible vinculación entre el nivel de conocimiento que tenías y el posible encuadre, ¿no?, socioeconómico que tú tendrías. Eso se ha acabado. La IA generativa obliga e interpela al mundo formativo a renovar su sistema de skills y a preguntarse, interpelarse el docente público en esa responsabilidad directa, indirecta, subsidiaria y total que tiene respecto a sus alumnos, de preguntarse cómo agrega valor, porque un DeepSeek y en una cadena como ya la que yo he sugerido en un post ayer, es un fabricador infinito, insaciable de papers. Y una renovación del sistema educativo, necesitamos una renovación que especialmente debe ser manifiesta en el mundo académico universitario y lo que no es en absoluto admisible, como está ocurriendo, es que la universidad privada está insertando de manera masiva la utilización de estas herramientas, porque además el mercado ya las exige, las presume como un desde, y sin embargo en el mundo universitario público no ocurre. ¿Por qué? Porque entonces estamos rompiendo con el principio de igualdad de oportunidades. Y entonces la presión fiscal cada vez mayor que existe en este país debe Ujú. ser por el servicio del interés público del ciudadano. Y entonces tenemos que intentar mitigar esa posibilidad de que las personas que salgan formadas de la educación pública no puedan postularse a puestos de trabajo porque se les exige un requisito que no se les ha formado. Y se ha formado en abstracciones conceptuales tan absurdas y delirantes como es la letra de cambio. Porque no se le da la gana o ir al mundo académico o bien al ministerio a renovar los planes de estudio. No es verdad, no es admisible. Porque entonces, ¿qué pasa? Que una persona que pueda pagar un grado en la Universidad Pontificia Comillas o en San Pablo CEU sí puede optar a la empleabilidad y sin embargo una persona que se ha educado en una universidad pública no puede optarlo, pues usted está rompiendo con uno de los principios rectores de la paz social del Estado social democrático de derecho, que es la igualdad de oportunidades. Entonces, no, aquí hace falta una nueva, ¿cómo decirlo? Un nuevo movimiento académico universitario comprometido que decida de una manera, yo no digo que sin hacer esas evaluaciones de impacto, de privacidad o de derechos fundamentales, que decida insertar en las aulas, hacer ese mecanismo entre pensamiento crítico, nuevas skills, utilización de herramientas de inteligencia artificial generativa con los alumnos, porque de verdad que está en juego la empleabilidad y la propia sentido de la universidad a nivel existencial. Totalmente, muy de acuerdo contigo, Pablo. Lo dicho, nos emplazamos a una segunda Sí. edición de O este una podcast por temporada lo aparte. interesante. Muchas Muchas gracias. gracias por tu participación y nos Muchas vemos gracias. muy pronto. Muy bien, cuídate. Hablamos.